Siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sigue trabajando arduamente, sin importar si es sábado o domingo. Sheinbaum avanza con sus planes de trabajo. Este fin de semana se llevó a cabo la inauguración de la central eléctrica de ciclo combinado, donde la Comisión Federal de Electricidad busca asegurar el suministro eléctrico en una de las zonas industriales con mayor actividad de México, además de fortalecer la invulnerabilidad del sistema eléctrico nacional. Claudia Sheinbaum recordó el proyecto impulsado desde la administración obradorista. Esta planta fue iniciada por el presidente López Obrador. La ingeniera Emilia comentó que fue un 20 de diciembre, justamente como hoy, pero del año 2019, cuando se anunció que se iba a construir la planta. Y hoy se ha concluido al 100% esta emblemática obra de la Cuarta Transformación en México. Con estas acciones, vemos y somos testigos que el gobierno de la 4T cumple lo que se promete en campaña. Y es así, como develan la placa de inauguración en esta nueva planta de generación eléctrica. Como parte del Plan para el Desarrollo de Proyectos e Infraestructura de Generación de Energía Renovable, se levanta una nueva central ciclo combinado en el estado de Querétaro. Una obra que no solo representa tecnología e infraestructura, sino el compromiso firme del Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la transición hacia energías más limpias, la soberanía y la justicia energética. Con la coordinación de la Secretaría de Energía, la central ciclo combinado El Saus 2 se suma al sistema eléctrico nacional para llevar energía más limpia, más eficiente y accesible para todas y todos los mexicanos. Una central que utiliza gas natural como combustible principal y opera con un sistema de enfriamiento seco, cuidando uno de nuestros recursos más valiosos, el agua. Aquí, la energía no solo se mide en megawatts, se mide en hogares iluminados, en escuelas con futuro, en hospitales que nunca se detienen. Desde su construcción en 2021 hasta su puesta en marcha en 2025, este proyecto ha generado empleo, desarrollo y certeza. Hoy, el Saus 2 refuerza la capacidad instalada de la región centro con tecnología de punta y fortalece la migración hacia las energías renovables, robusteciendo el sistema eléctrico a largo plazo. Un motor confiable para la vida cotidiana de millones, construido con ingeniería nacional, con visión de futuro y con una misión: garantizar el acceso a la electricidad de todas y todos los mexicanos. Con esta central, la CFE afirma que la energía vuelve a ser del pueblo, porque una empresa pública fuerte es la mejor garantía de soberanía, porque iluminar México también es construir justicia. Gobierno de México. Invitamos a los miembros del Presidium que nos acompañen a la develación de la placa inaugural. En 3, 2, 1, el aplauso para este momento tan importante. Los invitamos a ocupar sus lugares, por favor. Escucharemos enseguida el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Sé que tienen hambre, así que vamos a hacerlo muy breve. Me da mucho gusto estar con ustedes, gobernador Mauricio Curi. Muchas felicidades por tu trabajo al frente de Querétaro. Nos coordinamos muy bien con Mauricio, a pesar de que venimos de partidos políticos distintos. Aquí siempre se pone al pueblo de México por encima de todo. Muchas gracias, Mauricio, por tu trabajo. Gracias a
a Lucelena González, secretaria de Energía, a Emilia Calleja, directora de Comisión Federal de Electricidad, a Víctor Rodríguez Padilla, que nos acompaña, director de Pemex, y a todo el equipo que está hoy con nosotros, y muchas gracias a todas y todos los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Yo quiero mucho a CFE, el pueblo de México quiere mucho a CFE, pero en particular quiero mucho a CFE porque muchos años de mi vida me dediqué a ser investigadora de la UNAM y el tema que trabajaba era justamente planeación energética. Y tuve muchos compañeros, desde estudiantes hasta pues ya en el servicio profesional. Tuve mucho que ver con la CFE, evidentemente. Segundo, porque yo también fui trabajadora de CFE, aunque no lo crean. Trabajé un tiempo, hubo una época en que los académicos no ganábamos tan bien. Bueno, hay algunos que todavía estamos trabajando para que ganen mejor. Pero los académicos de la UNAM no había estímulos, apenas había el SNI y teníamos que trabajar en 2 chambas. Entonces yo trabajaba en la UNAM, daba clase, y en las tardes trabajaba en CFE durante un periodo. Trabajé en la gerencia de estudios económicos. Hacía para la gerencia de estudios económicos trabajos de lo que se llama los usos finales de la energía. ¿Para qué se utiliza la energía eléctrica? ¿Cómo eficientar la demanda para que se genere menos energía si se utiliza más eficientemente? Así que también es doble razón por la que quiero mucho a la CFE. Y la tercera es que además de ser una empresa pública que toda la vida luchamos porque no se privatizara CFE, ahora que vi trabajar a todas y todos ustedes en estos momentos difíciles de lluvia, me convencí más de la importancia de tener una empresa pública y además el agradecimiento que les tenemos a las y a los trabajadores de CFE. Aman a su país, aman a Comisión Federal y aman a la gente, porque no podría haber tanta entrega que vimos en los trabajadores de CFE si no tuvieran ustedes amor al pueblo y amor a la patria. Muchas gracias de verdad por su trabajo. Esta planta fue iniciada por el presidente López Obrador. Me dice la ingeniera Emilia que fue un 20 de diciembre, justamente como hoy, no lo planeamos, apenas me lo dijo, de 2019 cuando se anunció que se iba a construir la planta. Ya sabemos que vino la pandemia, que eso no solamente generó diversos problemas, sino también retrasos en las turbinas que se generaron en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Y hoy, pues, casualmente, 20 de diciembre, estamos inaugurando. ¿Sí? ¿Hoy es 20 de diciembre? Sí, hoy 20 de diciembre estamos inaugurando la planta. Somos parte de un proyecto de transformación del país. Le llamamos la Cuarta Transformación. En el caso de energía, ¿cuál es la diferencia? Fueron muchos gobiernos en el periodo que llamamos el periodo neoliberal, de 1982-83 hasta el 2018. 6 sexenios de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. 6 sexenios que se empeñaron en privatizar Comisión Federal de Electricidad, en disminuir la presencia
pública del Estado mexicano en la generación eléctrica. Iniciaron con modificaciones a la Ley de Servicio Público en el 92, desde antes ya venía, pero en el 92, después con la privatización que quisieron hacer en el 99 con Zedillo, que gracias a los trabajadores de CFE y de Luz y Fuerza entonces no se logró la privatización. Desde entonces y un poco antes conozco a Víctor Rodríguez Padilla, hoy director de Pemex. Entonces, en el 99 escribimos un artículo juntos para el periódico La Jornada con don Jacinto Viqueira, un gran ingeniero que también trabajó en CFE y después en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, diciendo que no era necesaria la privatización, que era un absurdo querer privatizar el sistema eléctrico y particularmente las dos grandes empresas. Después, no quiero hacer el cuento largo, pero lo último fue 2013, con la reforma eléctrica, que dividieron a CFE en subsidiarias, y en realidad en el fondo lo que querían hacer pues era privatizar en su momento cada regional e incluso, si se podía, cada una de los sectores de CFE. Y siguieron generando con privados, en algunos casos con contratos leoninos que cobraban, todavía algunos de ellos, por potencia, por generación. Si está parada la planta, de todas maneras se les paga y ya cumplieron con su inversión, ya tienen rentable la planta y se les sigue pagando lo mismo. Las sociedades de autoabasto, que también de manera ilegal generaron durante mucho tiempo energía eléctrica, hasta que en 2018 el pueblo de México decidió cambiar el modelo. Llegó el presidente López Obrador, el licenciado Bartlett aquí a la CFE, y ahora nosotros en el 2024. Hubo algo especial que hicimos en el 2024 con el Congreso. Fíjense, el licenciado López Obrador, el presidente López Obrador, quiso cambiar la ley de CFE. Se logró el cambio en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de entonces le echó para atrás ese cambio a la ley para fortalecer a Comisión Federal de Electricidad. Bueno, nosotros hicimos algo en 2024 muy importante. Cambiamos la Constitución. En el caso de CFE hubo dos cambios sustantivos y de Pemex también, pero en el caso de CFE hubo dos. La primera es que regresamos al 28 constitucional, el que se considere a las empresas públicas que no son monopolio, porque son empresas de la nación y del pueblo de México. Eso permite desde la Constitución que CFE genere mayoritariamente toda la energía eléctrica del país. Después en la ley pusimos que al menos 54% de la energía eléctrica debe ser generada por Comisión Federal de Electricidad y en todo caso 46% por los privados. Ese cambio ya evita que cualquier gobierno posterior tendrían que volver a cambiar la Constitución, no le permita a Comisión Federal de Electricidad generar la mayor parte de la energía eléctrica del país. Y lo segundo, decidimos reintegrar verticalmente a la CFE para que no haya ninguna tentación de privatización. Y ahora se está reintegrando de nuevo a toda la Comisión Federal de Electricidad como nunca debió separarse. Esos fueron dos cambios muy importantes en la Constitución y en las leyes. Lo mismo estamos haciendo para Pemex. ¿Por qué es importante tener una empresa pública fuerte en el sector eléctrico nacional? Número uno, porque es quien regula toda la generación eléctrica. Si todo fuera mercado, ni siquiera los precios pudieran regularse. Hoy
tenemos la posibilidad de hacerlo. Número 2, soberanía. Permite tener una CFE fuerte, la soberanía energética. Y número 3, frente a cualquier situación como la que hemos vivido a lo largo de la historia, lluvias torrenciales, huracanes, sismos, toquemos madera, frente a cualquiera de esas situaciones, si no hubiera una empresa pública, no tendríamos la posibilidad de recuperar la energía eléctrica como se hizo durante estos meses, como se hizo en el Otis. Imagínense ustedes frente a una situación así, tener que estar revisando los contratos con las empresas privadas antes de iniciar la operación. Aquí no, aquí se dice vamos a entrar a apoyar y después vemos cómo resolvemos el problema de los recursos económicos. Eso no existiría si no tuviéramos una empresa pública. Hoy ponemos en marcha esta planta de ciclo combinado, SAUS 2, hoy Josefa Ortiz Telles Girón. Decimos Josefa Ortiz Telles Girón. Porque con el permiso de los varones, nosotras amamos a nuestros esposos, a nuestra familia, pero las mujeres no somos de nadie. Por eso yo soy Claudia Sheinbaum Pardo, mis 2 apellidos. Amo a mi marido, pero cada uno somos personas distintas. Ese es nuestro pensamiento. Claro que el corregidor era un hombre extraordinario, pero le damos su papel no como la esposa del corregidor, sino como lo que fue a la corregidora al darle su nombre con sus apellidos, Josefa Ortiz Telles Girón. Por eso lleva este nombre esta central eléctrica. Y además, pues también con el permiso de los varones, porque fueron muchos años en que ninguna central eléctrica lleva el nombre de una mujer. Y México se construyó con héroes de la patria, pero también con heroínas de la patria. Así que ahora hacemos justicia también a las mujeres y vamos a ir nombrando con nombres de mujeres. Mujeres también trabajadoras de CFE, primeras ingenieras. Todos esos nombres que hay que recuperar los vamos a ir colocando en los nombres de las nuevas centrales eléctricas. Pues quiero agradecerles mucho, dije que no iba a hablar tanto y ya me pasé. Gracias de verdad a todas y a todos los trabajadores de CFE, gracias a Emilia Calleja. Fíjense, dije, cuando llegué al gobierno, cuando gané la presidencia, le pregunté al licenciado Bartlett, oiga, fíjese que quiero nombrar una mujer al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Y él me dio, y dije, quiero que sea trabajadora de CFE, que no venga de fuera, sino que se haya formado en la comisión. Me dio varios nombres, las entrevisté, y cuando conocí a Emilia, mujer honesta, profesionista, trabajadora, que inició desde abajo en Comisión Federal de Electricidad, y no me equivoqué. Está haciendo un extraordinario papel al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias, Emilia. Gracias a todas y a todos. ¡Que viva la Comisión Federal de Electricidad! ¡Que vivan las y los trabajadores electricistas! ¡Viva Querétaro! ¡Viva Josefa Ortiz Telles Girón! ¡Que viva México! Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Querétaro, Mauricio Curi González. Muchas gracias, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Es un honor y de verdad un orgullo recibir nuevamente a nuestra presidenta de los Estados Unidos mexicanos, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien es muy querida en nuestro estado, donde ha estado en momentos muy complicados como fueron las pasadas lluvias del mes de octubre y que estuvo de verdad desde el primer minuto apoyando a toda la gente, sobre todo en la sierra.
a la maestra Luz Helena González Escobar, secretaria de Energía, a los demás integrantes del Gabinete Federal, a la directora de la Comisión Federal de Electricidad. De verdad, era impresionante cómo ver a todos los trabajadores cuando estábamos en los lugares más recónditos del estado. Abríamos tantito la brecha en las 108 comunidades de que estuvieron totalmente incomunicadas. Inmediatamente entraban todos aquellos que trabajan en esta gran compañía, Comisión Federal de Electricidad. Y se dice fácil, pero tuve la fortuna de vivir en algún otro país, en Estados Unidos, un año. Hubo un huracán y tardaron 3 meses en volver a tener energía. Y aquí la teníamos realmente en tiempo récord. Para Querétaro es muy importante lo que se hace acá este día. Venir a esta planta de generación de energía, el SAUS, es un orgullo para Querétaro por las necesidades que tenemos en Querétaro. Querétaro es un estado muy activo empresarialmente. Somos el primer estado a nivel nacional donde llegan 126 personas todos los días y la demanda es enorme. Tenemos 2 grandes retos, energía y agua. Y la presidenta no nos está dejando solo a las y los queretanos, y por eso todo mi agradecimiento y por eso todo mi apoyo, presidenta, y le deseo lo mejor en su trabajo, lo mejor en estas fiestas y lo mejor para el 2026. Muchas gracias a todos y de corazón a todos y cada uno de las y los trabajadores de CFE. Los mexicanos no tenemos cómo pagarles por el trabajo que hacen todos los días. Somos ejemplo a nivel mundial. Muchas, pero muchas gracias. Hace uso de la palabra la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este evento. Con su permiso, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, maestra Luz Helena González Escobar, secretaria de Energía, maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación, doctor Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos, licenciado Carlos Torres Rosa, secretario técnico de la Presidencia y coordinador general de Programas de Bienestar, don Carlos Ortega, bienvenido, muchas gracias, gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Curi, autoridades federales, estatales y municipales, compañeras y compañeros de la CFE. Es un gran honor recibir nuevamente en esta instalación de CFE a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenida, presidenta. Las y los electricistas sentimos un gran orgullo cuando llegó a la presidencia, una mujer que conoce al sector energético y que aportó talento y capacidad a su crecimiento, y por su sensibilidad social sabe lo que esta empresa representa para todas y para todos los mexicanos. La Comisión Federal de Electricidad es una institución que sirve a toda la población, ya sea en lo individual o en plantas comerciales, en la industria, en el sector de servicios, en todos los lugares donde la electricidad es indispensable para poder prosperar. Atendemos los hogares de las y los mexicanos para satisfacer sus necesidades básicas de iluminación, para preparar sus alimentos, para refrigerarlos, y damos energía a una gran parte de las actividades productivas que son el motor de toda nuestra nación. Este gran reto lo planteó con claridad nuestra presidenta en febrero de este año, al señalar que vamos a garantizar el abasto de energía eléctrica para todas y todos los mexicanos, energía suficiente, sustentable, asequible, para el desarrollo del país y bienestar del pueblo de México. Y esta visión nos inspira en cada una de nuestras decisiones y acciones. Para lograr este objetivo, y bajo la extraordinaria coordinación de la Secretaria de Energía, la maestra Luz Helena González, trabajamos en la continuidad y culminación de los proyectos de corto plazo que iniciaron durante la administración pasada, y a su vez en la ejecución del Plan de Fortalecimiento y Expansión de la Comisión Federal de Electricidad en el Sistema Eléctrico Nacional, garantizando el 54% de la generación eléctrica por parte del Estado mexicano.
Con la inauguración de esta central ciclo combinado SAUS, se incrementará la capacidad de generación para garantizar el suministro de energía eléctrica con calidad, sentido social y también con un claro compromiso ambiental. Si bien los datos técnicos siempre son muy relevantes, en ocasiones nos olvidamos de estas instalaciones modernas, sofisticadas, de alta tecnología, y estas tienen un solo destinatario: las familias de México. Con esta obra se estima que más de 4 millones de personas se vean beneficiadas y sin duda esto es lo más relevante. Esta inversión se traduce en infraestructura para el crecimiento económico, tecnológico e industrial del estado de Querétaro. Y en este sentido, quiero puntualizar que de acuerdo con información pública de SENACE, el estado de Querétaro registró en el presente 2025 una demanda de 1.535 megawatts, donde la capacidad instalada de la entidad era de 723 megawatts, donde sumados a estos 269 del ciclo combinado el SAUS, más los 958 de la central ciclo combinado Salamanca y los casi 450 megas de la central Villa de Reyes, nos dan un total de aportación adicional de 1.777 megas. Con esto garantizamos en satisfacer la demanda estatal. Cabe destacar que estos ciclos combinados han sido ya inaugurados por nuestra presidenta. También ya tenemos previsto la construcción del ciclo combinado Salamanca 2 con una capacidad de 483 megawatts, lo que va a contribuir a asegurar el suministro y atender el crecimiento de la demanda futura en la región del Bajío. Lo anterior garantiza que la CFE estamos preparados para satisfacer los requerimientos energéticos de toda la industria queretana y con ello generar un sistema eléctrico más fuerte para el país. Adicionalmente, como ya se anunció, en el curso de los próximos años, la Comisión Federal de Electricidad invertirá más de 140,000 millones de pesos para aumentar nuestra capacidad de generación, líneas de transmisión, mantenimiento de nuestras instalaciones y otros servicios que tenemos a nuestro cargo. Hacerlo con eficiencia, oportunidad, capacidad y honestidad es el compromiso de todas y todos quienes tenemos el privilegio de trabajar para esta empresa pública. Desde la Comisión Federal de Electricidad seguiremos dando impulso a la transformación de México. Este es el compromiso de más de 90,000 mujeres y hombres que orgullosamente somos electricistas y tenemos el casco bien puesto. Presidenta, a más de un año de intenso trabajo quiero reconocer y agradecer la confianza que ha tenido en la Comisión Federal. Que una de sus primeras grandes decisiones fuera fortalecer como nunca a la CFE, devolverle al pueblo de México lo que era de suyo, nos hace cerrar filas con su visión de país, con su compromiso de generar prosperidad y un desarrollo al alcance de todas y de todos. Y a la secretaria Luz Helena González, quien tiene la gran encomienda de guiar la política energética, le refrendamos nuestro total apoyo y nuestro compromiso, porque CFE es una empresa que quiere y sirve a México de raíz, porque esa es nuestra naturaleza y estamos muy orgullosas y orgullosos de poner todo nuestro empeño al servicio del país. Cuente con este gran ejército de electricistas mexicanos y mexicanas comprometidos con nuestra patria y con su proyecto de nación. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Presidenta, por confiarnos esta gran misión que nos mantiene con un permanente orgullo en nuestras labores. Sigamos iluminando vidas e iluminando México. Muchas gracias. Procedemos con la participación de la Secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar. Muy buenas tardes a todos y todas aquí presentes. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Saludo con mucho gusto a nuestro anfitrión, también el gobernador de Querétaro, el licenciado Mauricio Curi, a mis compañeros de gabinete, secretario de Educación, mis compañeros de trabajo, a Carlos, al director de Pemex, que nos hace el honor también de estar aquí, nuestra otra empresa hermana. En fin, a todos y todos los presentes. Hace un poco más de un año, al inicio de esta administración,
la presidenta nos instruyó consolidar una transformación en el sector energía en beneficio del pueblo de México. Por ello, avanzamos en la recuperación, fortaleciendo a nuestras empresas públicas y retomamos la conducción para el Estado a través de una planeación vinculante y coordinada en todo el sector energético. El objetivo primordial fue y es garantizar que todas y todos los mexicanos tengan energía suficiente, asequible y cada vez más limpia. Para lograrlo, quedó establecido en la Constitución que el Estado debe aportar al menos el 54% de la generación eléctrica de nuestro país, a través de la Comisión Federal de Electricidad, porque la energía no es cualquier mercancía, es un bien estratégico, un insumo crítico que permite realizar todas nuestras actividades cotidianas, pero también todas nuestras actividades productivas. Es decir, de su planeación, generación, distribución y consumo, no puede dejarse a las manos del mercado, que solo se interesa a veces por la ganancia, sino que debe ser el Estado quien garantice que todos y todas tengamos acceso a ella. Como consecuencia, ya hay un rumbo definido. En el sector eléctrico tenemos un plan de fortalecimiento estratégico en el cual todos estamos coordinados. Este plan establece proyectos, inversiones, los mecanismos. Es una hoja de ruta muy clara para su implementación y ahora en este momento, justo en este momento, ya estamos pasando a la acción. A lo largo de esta administración vamos a agregar cerca de 29,000 megawatts de capacidad nueva, de inversión pública. Se va a complementar un poco con la inversión privada, pero estamos hablando de más de 45,000 millones de dólares. Esto se acompañará por proyectos estratégicos de transmisión y distribución que la directora también ya ha presentado en otras ocasiones, para atender la demanda de los próximos años y llegar a todos los rincones del país con energía cada vez más limpia. Y justo el avance de este plan es lo que hoy nos reúne aquí en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, para inaugurar la central de ciclo combinado, el Sauce 2. Como ya mencionó la maestra Emilia, esta central aportará adicionalmente 268 megawatts de capacidad. Gracias a ello, el Sauce, con el apoyo también de todo el sistema eléctrico nacional, atenderá la demanda eléctrica de más de 4 millones de usuarios. Esta planta se suma a las 2 centrales de ciclo combinado que también ya inauguró la presidenta este año, la de Salamanca 1 en Guanajuato y la de Villa de Reyes en San Luis Potosí. En conjunto, estas 3 centrales han agregado en este año 1,620 megawatts de capacidad a todo el sistema. Esta inauguración refleja el compromiso de la presidenta, compromiso con el pueblo, construyendo el segundo piso de la transformación. Por ello, quiero reconocer el liderazgo de nuestra presidenta y la confianza que deposita en este equipo que está aquí presente. Presidenta, téngase con la convicción y la seguridad que el esfuerzo de todos los que están aquí están enfocados por la soberanía, la transición y la justicia como criterios de nuestro actuar. Quiero reconocer el trabajo de todo este año, de todo el equipo, de la maestra Emilia Calleja, que es la mejor directora que puede tener la Comisión Federal de Electricidad. Pero sobre todo a todo el equipo de la Comisión Federal de Electricidad, que hace posible que se genere la energía que necesita y son los primeros en responder ante cualquier emergencia. El cuerpo operativo, técnico, de trabajadores de la CFE es invaluable para este país. También quiero agradecer que el día de hoy nos acompañen compañeros del Instituto Tecnológico y de la Universidad Autónoma, jóvenes que se están preparando. Presidenta, en este evento se reúnen 2 de las cosas principales para el bienestar de nuestro país. 1, generación de energía con tecnología de vanguardia, con tecnología limpia, trabajadores comprometidos con su país, que tienen el casco, como dice la ingeniera, muy bien puesto, que están ante toda emergencia siempre adelante, y jóvenes que son el futuro de nuestro país. Estamos muy contentos de estar este día con todos
y todas ustedes. Y hay una propuesta por parte de los trabajadores de la comisión. No existe ninguna planta de generación que tenga el nombre de una mujer. Entonces estamos proponiendo que esta planta se llame Josefa Ortiz Telles Girón para darle un reconocimiento a las queretanas ilustres. No me queda más que agradecerle de nuevo a todas y todos y muchas gracias, Presidenta, por su confianza y por el apoyo que ha dado a este equipo durante todo este año de trabajo. Gracias a todos y todas. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.